Saludos, distinguida audiencia. En esta oportunidad vamos a trabajar y analizar el planteamiento del problema y sus elementos en la investigación científica como uno de los componentes del problema. Planteamiento del problema ahora sí como tal. Yo dejo ahí una conceptualización que elaboré hace unos años en vista de que en diversa literatura siempre existen conceptualizaciones de lo que es plantear un problema de investigación científica, ¿no? A grandes rasgos lo que yo digo, o lo dije en ese momento, en el año 2016, era que se trata de realizar un gran esbozo, pero preciso, donde se llegue a esa descripción especulativa sobre lo que está ocurriendo en esa realidad en cuanto a un hecho que por sus mismas características pueda considerarse como una situación problemática que debe ser abordada para llegar a un conocimiento que sea válido. Es como dar esa justificación sistemática enlazada con el propósito que se tenga con la investigación. En eso consiste entonces ese planteamiento del problema a grandes rasgos. Ya como proceso, pues tiene una serie de pasos que las iremos ir viendo a partir de este momento y en futuras secciones de trabajo. Los elementos del planteamiento del problema, ya antes se los he mencionado, ahora de manera un poco más detallada está ese contexto general. Por eso es que les dicen cuando están en un proceso formal de investigación que al redactar el planteamiento del problema debe introducir un párrafo o unos primeros párrafos donde se describa de manera especulativa una especie de introducción, ya sea con soporte teórico o con soporte teórico práctico, en función de esa temática que va a circundar, es decir, en la cual está inscrita ese hecho problemático que yo estoy percibiendo como investigador. Está el planteamiento propiamente dicho, del cual ya hablé bastante, donde se expresan esos indicios, esas manifestaciones. Insisto en que tengan siempre presente que esa descripción se hace de manera especulativa, indicando o perfilándola como problema, al contrastarse, al compararse dentro de los mismos párrafos, el ideal de esa situación con lo que está ocurriendo en la realidad que se está observando y que le da ese carácter de problemática, y en el cual también se puede hablar de algún tipo de control o soluciones, pero de manera hipotética. En un planteamiento del problema no podemos generar conclusiones, porque si usted va a dar una conclusión planteando un problema es porque ya conoce ese conocimiento que está buscando, que está pretendiendo llegar. Entonces, si ya lo conoce, por eso es que Burge dice, si ya conoce lo que va a investigar, ¿para qué lo investiga? Entonces, hay que tener cuidado con esa redacción. No es un capricho de que se haga de manera especulativa, sino que es necesario para generar ese carácter de problemática. Están también, como les hablé hace rato, las interrogantes de ese problema. Son preguntas abiertas que tienen que ver en principio con la problemática, pero que son interrogantes, y se los voy adelantando. ¿Cómo lo hago yo? Si la investigación se aborda desde el positivismo, esas pequeñas interrogantes pues tienen que ver con las dimensiones y con los indicadores, de manera deductiva, especulativa. Pero si estoy posicionado en el paradigma fenomenológico o sociocrítico, esas pequeñas interrogantes tienen que ver con las categorías emergentes o con los saberes prácticos emergentes, y así de manera inductiva. Esa es la gran diferencia. Por eso no es lo mismo redactar el planteamiento del problema en una investigación que se apoye en el paradigma positivista a otras investigaciones que se apoyen en el paradigma fenomenológico o sociocrítico. Sin embargo, los textos, esos textos que no queremos abandonar nunca porque son muy concisos, son una especie de píldora de receta, no contienen estas aclaratorias y le dan como una especie de indicación general de investigar, todo en función del método científico, y empiezan a hacer los cruces y empiezan entonces a aparecer las mal llamadas investigaciones mixtas, las cuales no existen.
Está la formulación del problema, como lo dije al principio, ya es sintetizar todas esas pequeñas interrogantes en una gran interrogante de manera deductiva si estamos en el positivismo y de manera inductiva si estamos en el paradigma fenomenológico o sociocrítico, teniendo siempre presente que cuando hablamos de inducción y deducción no son procesos exclusivos de un paradigma. Todo conocimiento, no importa el paradigma del cual se posiciona el investigador, siempre tendrá ese ciclo de inducir e inferir, inducir, inferir, deducir. Eso es una constante en cualquier proceso de investigación, pero que a grandes rasgos pues lo marque un proceso de estos, eso sí es lógico. Y el cierre del planteamiento, pues que tiene que ver con todas esas consideraciones sobre esa gran dimensionalidad que debe tener la investigación que vamos a abordar. Aquí un poquito más en detalle les voy a mostrar lo que les expliqué hace rato. Aparece como esa polea en el centro referida a los agentes. ¿Por qué está en el centro? Porque esa es la que va a articular toda esa redacción, toda esa estructuración del planteamiento del problema. Yo parto del contexto general. Cuando parto del contexto general tengo que contrastar lo que existe en ese contexto general, lo que ya se conoce del contexto general, que debe ser un ideal, con lo que está ocurriendo en la situación problemática que estoy percibiendo de esa realidad observada. Entonces, a eso se refiere ese contraste continuo, es ir describiendo el comportamiento de variables o el comportamiento de categorías o el comportamiento de saberes prácticos. Pero ese contraste también debe redactarse de manera expectativa, no conclusiva. Es decir, que el lector sienta esa inquietud de llegar a desglosar cómo se realizó la investigación y por qué se articuló de esa manera. A su vez, también ir articulado con todo lo que es de qué manera controlar, de qué manera regular el conocimiento al cual se va a llegar. Por eso con esta flecha amarilla yo coloco esa forma. Para ello diseñé un formato que pues es de larga explicación, que es el formato ICEVALE. Una de sus aplicaciones es cómo articular ese planteamiento del problema. No está disponible porque no lo he publicado, pero cuando tenga ya la posibilidad de publicarlo, lo haré llegar a cualquier audiencia. La formulación del problema. Esto lo tomé de un autor por ahí que me pareció bastante conciso, en el que explica o establece las diferencias entre plantear un problema y formular el problema. Entonces él explica ahí que cuando se plantea un problema, lo que se hace es describir de manera especulativa, detallada, esa situación problemática que se está presentando en esa realidad que se está observando, mediante argumentos que permitan comprender el origen de esas relaciones, la interrogante por responder y todo lo que involucra ese planteamiento. Me pareció bastante conciso, lo modifiqué algunas cosas, agregué algunas cosas, pero en sí ese es el planteamiento del problema, que está en sintonía con la formulación del problema, pero existe su diferencia. Ya la formulación del problema es esa concreción de ese planteamiento en una gran interrogante. Y esa gran interrogante pues está asociada en el caso del positivismo con ese objetivo general. Y en el caso del paradigma fenomenológico sociocrítico tiene que estar articulada con los objetivos que se plantee la investigación. Por eso dice que al final que plantear un problema lo que va a implicar al investigador es que describa y que especule revelando hipotéticamente, pero con amplitud y de forma limitada lo que es ese proceso de investigación que se va a llevar a cabo. En cambio, la formulación del problema es concretar en una gran interrogante que va a estar asociada a una gran hipótesis en el paradigma positivista o a los objetivos de una investigación desde el paradigma fenomenológico o sociocrítico. Consideraciones para el cierre del planteamiento del problema. Yo les decía hace rato que hay una serie de dimensionalidad. Entonces se puede hablar de esa dimensionalidad sustantiva, es decir, esa gran importancia, esa relevancia, o como dice ahí, notoriedad que va a tener abordar ese problema de investigación científica. Hay una dimensión metodológica
que en la cual a grandes rasgos se deja esa inquietud de cuál sería ese gran aporte que tendría metodológicamente si se lleva a cabo esa investigación. Está la dimensionalidad práctica asociada al posible impacto que genere en la sociedad del conocimiento, en el contexto en el cual se investiga o en los contextos congruentes a él, el realizar esa investigación. Y está la dimensión ética, pues que tiene que ver con todas esas cuestiones axiológicas de valores que implica cuando se lleva a cabo un proceso de investigación científica. Hay una síntesis que habla en general de que realmente un problema, y eso lo dicen la mayoría de los expertos, de los que escriben sobre metodología de la investigación, que el problema como tal no es que exista, ya sea en las ciencias sociales o ya sea en las ciencias naturales, sino que para que se produzca un conocimiento son las personas acuciosas, las personas que les gusta la investigación, quienes presentan inquietudes, tienen esa habilidad de observar y de detectar, de intuir posibles situaciones en las cuales se pueda generar un conocimiento nuevo. Para ello tiene que darle esa formalidad de problema. Pero en general el problema no es que exista como tal, sino es el propio investigador quien le da esa formalidad de problema de investigación científica.